Bien, buen canto a todos. Algunas caras nuevas entre la multitud. Mi nombre es Sam y estamos en el Libro de Romanos. Esta mañana estamos en el capítulo 7 de Romanos. Antes de empezar, hablemos un poco sobre oración. Querido Padre Celestial, gracias por un hermoso día. Gracias por el aire acondicionado, Señor, un lugar donde podamos reunirnos y podemos disfrutar de tu palabra sin distracciones por el clima. Y sin embargo, Señor, aún podemos distraernos por el clima de nuestra propia mente. Y así, Señor, te ruego que ayúdanos a concentrarnos. Señor, te pondríamos en el trono en este momento y miraríamos tu palabra y concéntrate intensamente en las Escrituras. ¿Qué tenemos ante nosotros? Señor, eres un Dios santo. Eres un Dios amoroso. Eres un Dios digno de adoración. Y por eso te adoramos ahora. Te mostramos lo valioso que eres. A nosotros prestando atención a tu palabra. Señor, te ruego que nos conmueva, en conjunto con tu Espíritu Santo como Él, viene y ministra a nuestros corazones para que puede acercarse más a ti. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí va un breve contexto. Hemos terminado el capítulo 6. En el capítulo 6, Pablo le hace una pregunta a un par de personas. Preguntas porque hay un par de objetivos que suenan muy parecido. Cuando alguien ajeno al cristianismo se convierten al cristianismo y oyen cosas, especialmente alguien que es muy religioso y miran la forma en que funciona el cristianismo y dicen, vaya, bueno, si tu supuesta gracia abunda sobre todo pecado, ¿por qué no seguirías adelante, pecando? Él dice, por supuesto, que la respuesta rápida es decir, de ninguna manera. Y él responde a esa objeción de la manera. Vemos la gracia y cómo entendemos cómo nos salvamos diciendo que nos consideramos, que muertos al pecado y vivos para Cristo. Nos hemos liberado de esa vieja forma de vida. Viviendo, ¿por qué íbamos a seguir así? Porque estamos bajo la gracia. No estamos sujetos a la ley. Pero la segunda objeción a nuestro mundo de la gracia es precisamente eso. Si estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley, eso significa que ya no está bajo las consecuencias de la ley, lo que significa que cuando un cristiano peca, hay ninguna consecuencia. Bueno, de nuevo, se plantea la objeción una vez más. ¿Por qué no pecar si no hay consecuencias? Hablamos sobre la oportunidad. Si tuvieras una tarjeta de gracia dorada que te libraste de todas las multas por exceso de velocidad. ¿Por qué no te pasarías el día conduciendo a toda velocidad? ¿Por qué no lo harías? Bueno, él responde a eso. De nuevo, la misma respuesta. De ninguna manera continuamos pecando, porque no solo nos hemos considerado muertos, para pecar y vivir para Cristo, pero nosotros también nos hemos considerado esclavos de Dios y ya no somos esclavos del pecado. Tenemos una nueva identidad. Tenemos un propósito completamente nuevo en la vida. ¿Cuál es, entonces, nuestra relación con la ley? Entonces, eso es lo que encontramos en el capítulo 7. Ese es, más o menos, el tema del capítulo 7. Primero tienes que entender la ley y, ante todo, la ley no ha cambiado para los cristianos. No lo ha hecho. El asesinato sigue estando mal. La codicia sigue estando mal, ¿verdad? El adulterio sigue estando mal. Robar sigue estando mal. Mentir sigue estando mal. Sigue estando todo mal, ¿verdad? No nos convertimos de repente en un cristiano. Ahora todas esas cosas ya no están mal. Siguen estando equivocados. La ley no ha cambiado, pero nuestra relación con la ley ha cambiado. De hecho, la forma en que nos relacionábamos con la ley anterior era diferente. ¿Para qué servía la ley? Bueno, la ley es algo importante que Dios nos lo dio. Te voy a dar un ejemplo. Si te invitara a mi casa, dije, bienvenido a mi casa. Solo tenemos unas pocas reglas de la casa. Adelante, quítate los zapatos. Por favor, no saltes sobre los muebles. No muerdas los muebles. Si tienes que ir al baño, por favor, utilice el baño que está al final del pasillo. Y, por favor,
no beba del inodoro. Te ofenderían mis reglas para tú. Eso espero, porque mis reglas, las reglas de la casa para ti dicen algo sobre qué. Creo que servirá si no te doy. ¿Conoces las reglas, verdad? Bueno, Dios también tiene reglas en casa, ¿no? Él expone su ley, y no es para que podamos demostrar lo buenos que somos. Él establece la ley para que podamos entender esto. Es lo que Dios está bastante seguro de que somos. ¿Qué vamos a hacer si no nos lo da? Las reglas. Él sabe que tenemos corazones asesinos, codiciosos, copas. Él sabe que tenemos corazones lujuriosos. Él sabe que robaríamos y mentiríamos. Todo lo que queríamos, así que Él nos lo da. Una ley. La ley fue dada con consecuencias para mantener que no seas tú. Por eso se promulgó la ley. Entonces, ¿cómo ha sido la relación con la ley? ¿Cambió? Bueno, la relación que tenías con la ley. Tienes que entender, en primer lugar, que relación que tenías con la ley anteriormente, donde la ley tenía que estar presente constantemente, para que te impida ser tú mismo. Eso ya terminó. Esa relación está muerta. Por eso dice en el versículo 1 de capítulo 7, ¿o no lo sabéis, hermanos? Porque hablo a los que saben. La ley, que la ley es vinculante, una persona solo mientras vive. Porque una mujer casada está sujeta por ley a su marido mientras él viva, pero si su esposo muere, ella es liberada de la ley del matrimonio. En consecuencia, se la llamaría adúltera si ella vivía con otro hombre mientras su marido estaba viva, pero si su marido muere, ella está libre de esa ley, y si se casa con otro hombre, no es una adúltera. Siempre que organizo una boda, tenemos votos, y tenemos la carga, ¿verdad? La acusación viene primero, la promesa viene después. Los votos que se hicieron a sí mismos y la acusación, preguntando a la novia y al novio, ¿quieren? Comprométete con esta persona siempre y cuando tú. Ambos vivirán, ambas, ¿verdad? Mientras ambos viváis, lo haré. ¿Tú haces esto? Y luego, cuando hacen los votos, la última es, hasta que la muerte nos separe. Es un término para el matrimonio. No es eterno, no es eterno. Por lo tanto, si alguien tiene cónyuge y mueren y siguen adelante y, ya sabes, 6 meses después, los ves saliendo con alguien. De lo contrario, no hay problema. No necesitan ser fieles a eso. Persona ya no. La relación que tenían con esa persona es, encima, se ha ido. Fue solo por este tiempo, y aquí está. El punto. Versículo 4. Asimismo, hermanos míos, vosotros también tenéis. Murió a causa de la ley a través del cuerpo de Cristo para que pertenezcas a otro, a aquel que ha sido resucitado de la muertos, para que podamos dar fruto, para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, nuestras pasiones pecaminosas despertadas por la ley eran, trabajando en nuestros miembros para dar fruto, por la muerte. Entonces, si miras esta ilustración que Pablo está hablando sobre el matrimonio, es como tú. Ve a una joven y ella conoce a un joven y se casan y ellos, tener algunos hijos. Si él muere trágicamente y ella se casa con alguien, de lo contrario, ahora ella tiene a sus hijos. Ella tiene los hijos de su nuevo marido. Por supuesto, aquí Pablo no se refiere a hijos biológicos, pero fruto de la relación. Ya no tienes la relación que tenías con la ley. Ahora tienes la misma relación que tenías con la ley. La tienes con Cristo, aquel que murió por ti, tú que resucitaste de entre los muertos. Tienes una relación con Él en orden, para que dé fruto para Él. Ahora bien, su relación con la ley era esa. Dio frutos para la muerte. La relación que tienes con Cristo, sí. Mira el versículo 22 del capítulo 6, dice, ahora has sido liberado de pecado, os habéis convertido en esclavos de Dios. El fruto que obtienes conduce a la santificación y es el fin de la vida eterna. Eso es maravilloso. ¡Qué buena noticia! Significa que la relación que tenemos con la ley anterior ha terminado. Y de nuevo, cuando digo relación con ley, no quiero decir que no haya ninguna relación con la ley. Quiero decir que la forma en que te relacionas con la ley es diferente a cómo la entiendes, relacionado con la ley anterior. Recuerda, la ley originalmente tenía como objetivo mantenerte, de ser tú, pero la ley ya no. ¿Todavía tiene esa relación contigo? Por eso dice en el versículo 6, pero, ahora estamos liberados de la ley teniendo, murió a aquello que nos mantenía cautivos, que servimos de la nueva manera de, el espíritu y no a la antigua usanza, del código escrito. Moriste por eso, de acuerdo,
lo que nos retuvo. Cautivo. Fuimos liberados de la ley tras haber muerto a aquello que nos mantenía cautivos. ¿Qué es eso? Él va a meterse en eso, ¿de qué? Eso es. Pero servimos de la nueva manera de el espíritu, no a la antigua usanza de el código escrito. Por cierto, esto fue profetizado que esto sería la forma en que iba a ser. Sea. Ezequiel 36, 26 y 27. Eso es Ezequiel 36, 26 y 27. Puedes anotarlo. Dice, te daré uno nuevo, corazón y un nuevo espíritu pondré dentro de ti y yo quitaré el corazón de piedra de tu carne y te daré un corazón de carne y yo pondré mi espíritu dentro de ti y hacerte, anda en mis estatutos y ten cuidado, obedecer mis reglas. Así que vino de afuera, la ley es un código escrito del afuera para evitar que seas lo que eres, pero ahora servís en el espíritu. Lo que significa que viene de dentro, de la caballero. Es interesante esta idea del matrimonio y cómo estamos, en cierto modo, ligados a la ley. El problema aquí que siempre hemos tenido con la ley, si fuéramos a comparar que al matrimonio, es que nunca realmente va a funcionar. Ya sabes, tú y la ley sois incompatibles. No sé tú, pero siempre que hablé con alguien que alguna vez se ha divorciado y no digo que no sea cierto, solo estoy diciendo cada una de las personas con las que he hablado. Quien se ha divorciado, siempre es la otra persona la que tiene la culpa, falla. Y, en el mejor de los casos, simplemente eran incompatibles, ¿verdad? Pero lo que tienes que entender acerca de cuando te llegó y la ley es, en esa relación, tú y yo éramos los tóxicos. Nunca he tenido una conversación con alguien que dice, bueno, sí, ya sabes, me casé con un tipo, y él era genial, y lo intentó, para hacerlo mejor para mí, y él siempre hizo lo correcto conmigo, y él siempre quiso que yo fuera mejor y mejor. Pero sabes, para ser honesto, yo es tan tóxico, nunca le hice caso. Cada vez que tenía algo que decir, yo siempre me resistiría. Cuando me dijo que estuviera en casa, en ciertas ocasiones, siempre llegaba más tarde. De hecho, a menudo hacía lo contrario de lo esperado. Lo que hizo, porque yo solo soy persona tóxica. Nunca he oído a nadie decir eso, pero eso es lo que podemos decir acerca de nuestra relación con la ley. Nosotros somos los tóxicos. Por eso dice en el versículo 7, que, entonces ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no hubiera sido por la ley, no habría conocido el pecado, porque no habría sabido qué es codiciar. Si la ley no hubiera dicho, tú serás, no codiciar, pero el pecado, aprovechando una oportunidad a través del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque, sin la ley, el pecado yace muerto. Una vez vivía al margen de la ley, pero cuando llegó el mandamiento, el pecado cobró vida, y morí. El mismo mandamiento que prometía vida resultó ser, que la muerte me acompañe. Por el pecado, aprovechando una oportunidad a través del mandamiento, me engañó y, a través de él, me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Paul se está volviendo muy real con la realidad de lo que la ley nos hace. Que mata lo que estaba destinado a ser. Portadores de la imagen de Dios. Por eso dice en Efesios capítulo 2 que éramos ¿qué? Muertos en nuestras transgresiones. Muerto. Creo que algunos de nosotros sabemos qué es esto, parece. Si alguna vez has tenido hijos, ¿verdad? Ya sabes, cuando esto sucede, no es ningún misterio, está muy claro. Un minuto tienes a este bebé saltarín que está simplemente dulce y sabes que llora cuando tiene hambre, pero no sabe lo que hace, y consigues que se ría, y arrullando y haciendo cosas de bebé y tú estás, me encanta, y entonces un día decide que tiene una voluntad y se esfuerza por algo con su manita regordeta y tú dices, no, no puedes tener eso, o al menos no todavía. ¿Y qué ves? Rabia, ¿verdad? Y podrías pensar, ¿qué le pasó a mí, bebé, mi dulce hijito? Bueno, murió. Ese dulce bebé murió y eso fue la imagen de Dios.
y mi esposa me lo hizo notar. El otro día, me gusta mucho, cuando alguien llega con un bebé recién nacido. No es interesante como ese pequeño bebé, una personita que nunca ha hecho nada cautiva. La habitación. Si entro en una habitación, nadie se da cuenta, pero si alguien está llevando un bebé, de repente, todo el mundo está pendiente de ese bebé. Es la imagen de Dios. Algunas personas intentan retrasar eso de alguna manera, o tal vez mantenerlo al mínimo intentando no corregir a sus hijos, ¿verdad? Bueno, simplemente les doy otra opción. Mira, intento guiarlos hacia aquí, porque piensan, bueno, porque esta idea que, tal vez la ley no debería haber surgido, tal vez, estaríamos mejor si la ley hubiera, no venir. Quizás simplemente no lo corregimos. Bueno, el problema no es la corrección, el problema es el pecado que hay en nosotros. Por eso dice en el 13, ¿lo hizo? Lo que es bueno entonces trae la muerte a mí, de ninguna manera. Fue el pecado que produjo la muerte en mí a través de lo que es bueno para que el pecado ser demostrado como pecado a través del mandamiento podría volverse pecaminoso sin medida. Vemos entonces que el propósito de la ley está para mostrarnos lo que somos. Si tomara una muestra de algo peligroso, posiblemente bacterias patógenas, tomé una muestra, ponlo en una placa de Petri, un poco, plato de plástico, tiene muchos nutrientes, puse un pequeño hisopo y lo toqué, eso y cerré la tapa, si lo pongo en el refrigerador, no pasa nada. Sucederá, permanecerá inactivo. Pero si lo llevo a un buen lugar, en una habitación cálida, tal vez un poco más cálida, prosperará. Alcanzará todo su potencial. Entonces la pregunta ¿es el calor? ¿Cuál era el problema del entorno? No. El ambiente cálido simplemente lo hizo capaz. Despertó esa bacteria para que pudieras ver que realmente lo fue y la ley lo hace. A nosotros. El hecho de que esté inactivo no significa que no lo esté allá. Está ahí y la ley hace que prospere. Hace que salga. Así que, de nuevo, esto fue pecado. Esto era pecado que producía muerte en mí a través de lo que estuvo bien. Y por lo tanto, el mandamiento sería completamente pecaminoso. En otras palabras, la ley de Dios es tan minucioso que en realidad es como si fuera algo así, revela todo tipo de pecadores y todo tipo del pecado en mí. Esa era la relación que teníamos con la ley, ¿entiendes? Te impidió hacer lo que estabas haciendo. Iba a hacerlo, pero también despertó cosas. En ti había cosas que no sabías que estaban ahí, pero esa no es la relación que tienes, ya no con la ley. Ahora es diferente. La ley no ha cambiado, pero hay una cosa. Debes entender que actualmente es correcto. Ahora bien, también hay algo que no ha cambiado. No solo la ley no ha cambiado, sino que tu carne pecaminosa tampoco ha cambiado. Dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de la carne vendida bajo el pecado. Ahora bien, aquí está la pregunta, ¿está hablando Pablo de ahora en adelante? ¿Está Pablo hablando de cómo era, antes de convertirse en cristiano? ¿O se refiere al presente? Bueno, solo hay una manera de saberlo realmente, por supuesto, y eso es mirar el tiempo verbal y la gramática. Bueno, antes del versículo 14, los verbos están en el tiempo pasado. A partir del 14, los verbos están en presente, tenso. Bueno, ¿sabes lo que eso significa? Eso significa que aún puedes pecar. Lo sé, ¿estoy dejando a alguien boquiabierto? Todos lo sabíais. Así que soy de la carne vendida bajo el pecado. Pero hay tres cosas que Paul va a hacer. Señalo aquí que quiero que concéntrese en, y hay tres cosas que han cambiado en ti. Sí, aún tienes el pecado. Todavía tienes la capacidad de pecar. Todavía tienes una carne pecaminosa. Sigues siendo de lo que estás hecho, y la ley no ha cambiado, pero hay tres cosas que han cambiado. Lo primero es tu prudencia. Tienes prudencia. Te lo explicaré. Dice en el versículo 15, porque yo hago. No entiendo mis propias acciones, porque lo hago. No hago lo que quiero, pero lo hago, justo lo que odio. Ahora bien,
si hago lo que no hago. Quiero, estoy de acuerdo con la ley que es bueno. Bueno, cuando digo prudencia, me refiero a que ahora, tú conoces la diferencia. Mi padre está aquí, Paul. Está allí, con la camisa azul. Mi mamá, Christy. Y entonces pensé que era algo así como, genial porque voy a usar uno de sus analogías. En realidad, no es una analogía. Es una historia de alguien que estaba discipulando. Era un saltador de pértiga que era un atleta de la Universidad de Wyoming, y él, ya sabes, si sabes cómo es el salto con pértiga, funciona, obviamente tienes un tramo, un carril, que corres hacia abajo con tu vara, y arrancas muy rápido. Estás sujetando algo, así que estás bastante indefenso. Entonces, si alguien no está prestando atención, simplemente, es como cruzar justo por delante, es bastante molesto. Bueno, esta era una persona que había dado su vida a Cristo, y él estaba practicando. Todo iba bien, y él estaba corriendo, y entonces alguien pasó justo delante de él, y lo primero que hizo fue, se enfadó y maldijo. Y él estaba convencido de que pensaba, había cambiado, y a la vez no había cambiado. Entonces él estaba hablando con mi papá sobre, y le dijo que simplemente no lo hacía. Creo que todavía era cristiano. Él creía que era cristiano, pero él, no debe ser porque reaccionó de la misma manera, la forma en que reaccionó antes. Entonces mi papá dijo, bueno, ¿usaste insultar antes? Sí, todo el tiempo. ¿Te molestó? No, así es como hablé, pero me molesta. Tú ahora, sí, me siento fatal por ello. Esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando tienes el espíritu, te importa, ¿verdad? En realidad, no quieres pecar. Ya no forma parte normal de tu vida. Es importante recordarlo. Pero Dios te dio prudencia, no quieres que el pecado esté en casa, en tu vida. No puedes, y la razón es. La segunda característica es que en realidad estás autoconsciente, entonces eres prudente, y la segunda cosa es, te vuelves consciente de ti mismo. Esto es en 17, así que ahora es, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado, que mora en mí, porque sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne, porque tengo el deseo de, haz lo correcto, pero no la capacidad para llevarlo a cabo, porque no lo hago, hacer el bien que quiero, pero el mal que no quiero es lo que yo, sigue haciéndolo. Ahora bien, si hago lo que no hago, quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí, entonces me vuelvo consciente de mí mismo, pero hay esto, se está librando una guerra que antes no existía, así que ahora sé la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y equivocado. No quiero pecar, pero entonces, empiezo a darme cuenta de que cada vez que pongo mi confianza en mi obstinación, lo empeora. ¿Cuántos de ustedes, si tuvieran un mecánico, les llevaste tu coche todos los días? La vez que tuviste un problema con tu coche, llevaste tu coche a este mecánico y, cada vez que lo hacías, había 5 más problemas con tu coche, y no lo solucionaste. El primer problema que trajiste el coche, empara. ¿Cuántas veces vuelves? ¿Cuántos problemas tienes que tener? Bueno, así es tu carne. No seguirías haciendo eso porque darme cuenta de que mi voluntad propia, mi carne pecaminosa, no tiene ninguna motivación para conseguir nada hecho en mi vida, especialmente cuando se trata de a caminar en santidad. Ya sabes ese pensamiento que tienes al principio, la mañana, oh hombre, realmente debería pasar un tiempo con el Señor. Me siento muy débil físicamente, ¿sabes? Me siento irritable. ¿Te sientes así? Sabes que hay una diferencia entre inclinarse hacia adelante, en el espíritu en ese momento y realmente, simplemente continuando en carne y hueso como tú. ¿Sabes qué? Estaré bien, todo va a salir bien, estoy seguro de que todo va a estar bien, y Satanás te permitirá hacerlo. Es como un truco de atrapar a un topo. ¿Sabes lo que es el rope-a-dope? Muhammad Ali hizo eso con George Fraser cuando él estaba luchando contra él. Simplemente se apoyó contra las cuerdas y dejó. El tipo se balanceó. Pensó que realmente estaba llegar a algún sitio, y tan pronto como llegó, se desgastó, ¿verdad? Bueno, empezamos a darnos cuenta de que no puedo. Confía en mí en todo. No hay nada bueno en mí. Ahora bien, el mundo es diferente. Las personas religiosas mundanas son diferentes de eso. Jesús llamó a los fariseos sepulcros blanqueados porque hicieron el negocio de limpiarse a sí mismos, por fuera, pero por dentro eran como llenos de huesos de hombre muerto, corrupción. Entonces, lo que están haciendo es intentarlo constantemente, para justificar sus acciones, y en realidad no lo son. Consciente de dónde reside realmente el problema. No,
somos conscientes de nosotros mismos. Somos conscientes de nosotros mismos, lo que nos lleva a la tercer cambio. No solo tenemos prudencia ahora, sino que, conocer la diferencia entre el bien y el mal. ¿Somos conscientes de nosotros mismos? Sabemos cuál es el problema, pero nosotros, tienen una dependencia diferente. Nos volvemos espiritualmente dependientes. En el versículo 21, dice, así que encuentro, que sea una ley que cuando yo, si quieres hacer lo correcto, el mal acecha cerca, mano, porque me deleito en la ley de Dios de mi ser interior, pero veo, en mis miembros otra ley librando guerra contra, la ley de mi mente y haciéndome, cautivo de la ley del pecado que mora, en mis miembros, desgraciado hombre que soy, ¿quién entregará, de este cuerpo de muerte, gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor? Así, entonces yo mismo sirvo a la ley de Dios, con mi mente, pero con mi carne yo, servir a la ley del pecado. Es algo así como la analogía del mecánico, donde, cada vez que traigas tu coche a el mecánico siempre lo estropea. Esto es como encontrar un mecánico realmente bueno. ¿Quién soluciona realmente los problemas que existen? Lo hace de manera oportuna, pero mi compañero de cuarto es un mal mecánico y siempre está dispuesto a intervenir y ayudarte. Ahora bien, ¿por qué querrías conducir eso? ¿Algo al otro lado de la ciudad? Puedo trabajar en eso ahora mismo. Saca esa cosa del garaje, hombre, le echaré un vistazo. Voy a buscar mis herramientas. Así es como funciona la carne. Siempre está ahí, siempre está a mano, siempre es más fácil. ¿Pero por qué está dando las gracias? Dios, porque Él es consciente de ello. Él lo sabe. Él no solo se está levantando por sí mismo, esforzarse al máximo y trabajar con más ahínco. Él lo sabe. Él es consciente de que es un hombre miserable, y la razón por la que le da gracias a Dios es porque Él sabe que está sirviendo la ley de Dios con su mente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero fuimos vivificados juntamente con Cristo. Cuando fuiste creado, esa virtud que murió cuando tenías edad suficiente para tener un testamento y comenzó a enfadarse cuando todos, de lo contrario, iba en contra de tu voluntad y tú, estaban ansiosos por rebelarse contra la ley, que, lo que murió ha vuelto a la vida, y, ahora ya estás informado. Damos gracias a Dios porque ahora sabemos que, diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Ahora sabemos que no debemos depender de nosotros, carne, porque sabemos que no hay nada bueno en allí, y sabemos que si caminamos, según el Espíritu, tal como leemos en Ezequiel 36, podemos servir al Señor, al confiar en Él, y realmente ese punto se desarrolla mucho mejor en el capítulo 8. Pero, quería hacer una introducción. Me gusta porque creo que es bastante alentador. Es alentador saber que hay algunas personas quienes toman el capítulo 7 y esta pequeña parte aquí y dicen, bueno, creo que eso es lo que sucede antes de que seas cristiano. Quiero decir, esa no es mi experiencia, y por experiencia puedo asegurarte que, si vamos a elegir uno, hay uno que resuena con la realidad, y hay uno que no. La realidad es que creo que todos en esta habitación sabe lo que se siente al saber qué es lo correcto y qué no hacerlo, ¿verdad? Si te frustra que suceda, es porque tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Si te das cuenta de que no debes inclinarte hacia adelante, ya no puedo confiar en tu carne, tengo que dejar de confiar mi propio coraje aquí, y tengo que empezar confiando en el Señor. Tengo que ponerme de rodillas. Tengo que pedirle a Dios que me libre. Entonces llegas a un punto en el que no deberías confiar, y en lugar de confiar en que el Señor realmente dé tu fuerza. Lo maravilloso de todo esto es que nosotros realmente tenemos libertad cuando morimos a nosotros mismos. Si alguien ha confiado en lo que Cristo ha hecho, han dicho, sí, cuando Jesús se fue en esa cruz, Él murió, y yo morí con Él, entonces despiertan y cambian. ¿Has cambiado? Si tienes preguntas sobre todo esto, nos encantaría hablar contigo sobre eso, pero ahora voy a terminar con una oración. Y al terminar mi oración, también vamos a orar por nuestra comida, porque vamos a guardar nuestras sillas. Y vamos a disfrutar de un poco de camaradería,
pero no lo hagas. Deja que esa distracción te impida venir y háblame si quieres hablar. Me encantaría poder charlar con tú. Cualquier pregunta que pueda tener. Tenemos una nueva relación con la ley. Es diferente porque hemos cambiado. Depende simplemente de si has cambiado. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad de concentrarme. En el capítulo 7. Señor, nos identificamos con la frustración que esto provoca, todos, pero Señor, qué maravilla, alegría de saber que no tenemos que. Te preguntas si nos amas, si somos, trabajando lo suficiente. No tenemos ese Señor supremo de la ley, viniendo sobre nosotros y amenazándonos con él. Consecuencias de nuestras acciones, pero sabemos que la ley es buena. Señor, queremos tener una relación que te glorifica. Señor, de la misma manera que nos rebelamos contra ti antes y obedecimos el pecado, Señor. Queremos rebelarnos contra el pecado y obedecer. Tú, pero hay alguien cerca. Nuestra propia carne, que es mucho más fácil. En quien confiar, mucho más fácil de depender. Oh Señor, te ruego que afiles nuestra capacidad de ver esto más claramente que nosotros. Se agudizaría la vista para ver nuestra carne pecaminosa, por lo que es, para dejar de intentarlo. Apreciarnos a nosotros mismos y al Señor, emplear nuestro tiempo de forma genuina. Apreciar quién eres y lo que has ofrecido a nosotros. Dios, gracias por despertarnos a la verdad. Gracias por darnos la frustración de nuestra dándonos la capacidad de ver y tener conocimiento de todo esto. Señor, queremos glorificarte mientras te adoramos. Elevemos nuestras voces en canto. Señor, te adoramos porque nos has despertado. Arriba. Oramos para que nuestra adoración les honre. Señor, te ruego que bendigas a los alimentos que vamos a comer, la nutrición de nuestro cuerpo mientras nos reunimos en torno a esto. Comida en el nombre de Jesús.